Muy buenas noches amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. Hoy es domingo 24 de enero del año 2021 y en el día de hoy dedicamos un programa especial para honrar la memoria y legado del padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Diez. Juan Pablo Duarte y Diez, padre fundador de nuestra patria dominicana. Ese esfuerzo y ese respeto de Duarte permitió el progreso de esa acción y de ese movimiento, muy bien llevada por Duarte como líder. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! Un hombre que dejó su juventud para entregarnos hoy una república libre, independiente, un ejemplo de honradez y transparencia, olvidado por muchos, que debería ser emulado por nuestros servidores públicos y todos los ciudadanos. Esa rendición de cuentas está ahí como un ejemplo para toda persona que ejerza una función en la administración pública. Honramos la memoria eterna del padre de la patria, luchador y heroico fundador, de quien jamás debemos olvidar su legado. Hablarle de Duarte a un millennial es graficarle un personaje de la historia que se encuentra en el olvido y en muchos de los libros deteriorados. Sería hablarle de una película monótona y presuntamente aburrida y que su impronta, siendo honestos, no sigue viva, porque preservarlo vivo es honrar su legado con nuestro accionar diario como sociedad. Hoy en Frontal honramos la memoria del padre de la patria, luchador y heroico fundador, de quien jamás debemos olvidar su legado, siendo responsables de difundir su impronta en cada generación y elevando su ser, poniendo en práctica como ciudadanos responsables cada una de las enseñanzas que él nos legó. Este próximo martes 26 de enero se conmemora el 208 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. En nuestro país, desde hace varios años, mediante la Ley 139/97 de fecha 19 de junio del año 1997, quedó establecido el cambio de festividad, lo cual para muchos no fue bien visto. Juan Pablo Duarte es hijo del matrimonio de Juan José Duarte, oriundo de Vejer, provincia española de Cádiz, y Manuela Díez Jiménez, oriunda del Ceibo, hija a su vez de padre español y de madre criolla. Juan Pablo Duarte, como se sabe, nació en 1813, cuando el pueblo dominicano, lo que entonces constituía el colectivo, estaba bajo lo que se conoce en nuestra historia como la España boba, la época de la España boba. Éramos una sociedad colonial, de escaso desarrollo político, económico, social. La población entonces no llegaba a 100.000 habitantes. Y sus primeros años de infancia pues discurrieron durante ese periodo. De su adolescencia podemos decir que entonces transcurrió durante el periodo conocido como de la dominación haitiana, época que discurrió entre 1822 y 1844. En esa época, Duarte pues se desarrolló como un joven dentro de la ciudad de Santo Domingo, que entonces estaba limitada a lo que hoy se conoce como ciudad colonial. Y en ese diario acontecer, pues Duarte entabla relaciones con otros jóvenes de su época, con los que acude a escuelas particulares
y con quienes asiste, ya avanzada la época de la dominación, a las clases de filosofía y otros temas que se impartían bajo la responsabilidad del padre Gaspar Hernández. Pero desde un primer momento el joven Duarte se destaca entre sus demás compañeros por su disciplina y dedicación al estudio y además por su idea ya que había calado en su psiquis de la necesidad de coadyuvar con un movimiento específico a la liberación de su pueblo. De manera que en ese sentido Duarte coincide con ese grupo de compañeros de estudios con quienes no solamente entabla una amistad muy estrecha, sino que también comparten ideales comunes en cuanto a la liberación del pueblo dominicano se refería. El hecho de que tan temprano Duarte pusiera en evidencia esa mente preclara, ya a los 6 años estaba alfabetizado, pero con una lectura y una escritura bastante correcta para sus años y para su edad. Al mismo tiempo que tempranamente también Duarte progresa y va a otros centros, ¿verdad?, para decir de alguna manera, donde profesores particulares impartían docencia y él hace un aprovechamiento cabal. Lo mismo que aprende a tocar la flauta tempranamente, la guitarra, y todo esto exponía las condiciones de inteligencia, además su pasión y su interés por aprender. En estos momentos el pueblo dominicano se llena de orgullo al recordar cómo un joven tuvo la gallardía de dar inicio a una gesta libertadora que puso a fin 22 años de ocupación haitiana. ¿Qué tienes en mente, Juan Pablo? Esto está funcionando. Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión. Y yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, recorriendo las páginas de su historia, lo encuentro luchando contra fuerzas excesivamente superiores. Y veo cómo logra vencerlos. Y logra salir de su triste condición de esclavo, convirtiéndose en una nación libre e independiente. Y les reconozco poseedor de 2 virtudes eminentes. ¿Cuáles? El amor a la libertad y el valor. Y los dominicanos, que en tantas ocasiones hemos vertido nuestra sangre y lo hemos hecho para sellar la afrenta, y que en premio a nuestro sacrificio se nos otorgue la gracia de besarle la mano a nuestros dominadores. No más humillación y no más vergüenza. La Sociedad Secreta La Trinitaria fue fundada el 16 de julio de 1838, con la intención de independizar el país. Los primeros miembros de La Trinitaria fueron Juan Pablo Duarte, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Serra, Benito González, Felipe Alfao y Juan Nepomuceno Ravelo. Esta sociedad se llamará La Trinitaria, porque se compondrá de 9 miembros fundadores, que formarán bajo juramento una base triple de 3 miembros cada una. Estos 9 individuos tendrán un nombre particular que solo usarán en casos especiales, el cual nadie conocerá excepto los 9 fundadores. La existencia de esta sociedad será igualmente secreto e inviolable para todo el que no sea trinitario, aunque sea adepto. El trinitario estará obligado a hacer propaganda constantemente y ganar seguidores. Así es que estos, sin asistir a juntas, que son siempre imprudentes, sin conocer la conjura más que aquel que a ello lo induce, no pondrá en caso de delación comprometer más que a uno de los 9, quedando los otros para continuar trabajando.
El liderazgo político de Juan Pablo Duarte se va construyendo en medio del trabajo revolucionario, de la labor de concientización que de manera discreta comenzó junto con sus compañeros en la parte española de la isla de Santo Domingo. Reitero, y es importante destacar que la sociedad dominicana era una sociedad muy estancada y carente de todo lo que hoy podemos imaginar en un país sin comunicaciones, geográficamente distanciadas sus principales regiones, el sur, el este y el norte, sin escuelas, sin universidades, porque no las había, la única existente había sido clausurada por los haitianos, y bueno, con muy escasos elementos que pudieran decir que vivían en una sociedad avanzada. Era una época de muchas limitaciones. Sin embargo, las ideas políticas revolucionarias por las que propugnó Duarte y el grupo de sus compañeros trinitarios ya habían germinado en América Latina. Y en el caso del pueblo dominicano, existía el precedente del proyecto independentista de José Núñez de Cáceres de 1821, que fue frustrado precisamente por la ocupación haitiana que llevó a cabo Jean-Pierre Boyer. Y dado el hecho de que aquí se había intentado proclamar una independencia y además existían movimientos independentistas en América Latina que habían iniciado desde 1810 con las revoluciones nacionalistas desde Venezuela hasta Chile, Perú, Argentina, lo que hoy es Centroamérica y demás pueblos, pues había referencias en cuanto a los movimientos liderados por criollos latinoamericanos que deseaban romper sus vínculos de dependencia con la madre patria, con España, para formar sus propios estados-nación. Y en ese sentido es que Duarte va conformando su liderazgo, porque tras haber asimilado algunas de esas doctrinas, inspiradas naturalmente en la Revolución Francesa y en la Revolución Norteamericana de 1876 y la francesa de 1789, las ideas liberales que entonces habían irradiado desde Europa y desde Estados Unidos, pues habían contribuido a formar movimientos secesionistas en América Latina que culminaron en la creación de las repúblicas independientes de lo que hoy se conoce como América Latina. Todos de pie. En nombre de la Santísima, Augustísima e indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona. No hay dudas que el carisma de Duarte, apoyado también en esa inteligencia, en esa capacidad como estratega, le ganaron mucho respeto entre los trinitarios. Duarte asumió ese liderazgo, inclusive fue líder de su hermano mayor. 10 años tenía Vicente Celestino más que Juan Pablo, y sin embargo Vicente Celestino siguió la línea de Duarte como líder. Y efectivamente, cuando Duarte forma la Sociedad Secreta de la Trinitaria, inmediatamente a él le dan el rango dentro de la Trinitaria de general en jefe de los ejércitos. Recuerde que ya Duarte había hecho carrera militar, que había entrado a la Guardia Nacional Haitiana como cabo y salió como coronel.
y entonces pues se asignan esas gradaciones, ¿verdad?, militares, y entonces Duarte, además de ser designado como comandante en jefe de los ejércitos del futuro Estado, ¿verdad?, también es escogido como líder de la revolución, y efectivamente en esa virtud él dirige y traza todas las líneas de estrategia. Fíjese que todo comienza con esa fundación de la sociedad secreta, y Duarte procuró un día específico y una hora clara para evitar que fuera descubierto el movimiento. Es que como estos jóvenes independentistas necesitaban darse a conocer entre los de su pueblo, surgió otra sociedad, esta llamada la filantrópica, que hacía presentaciones teatrales para concientizar a los ciudadanos de la separación de Haití. Se integran luego entidades como la filantrópica, como la dramática, utilizan el teatro para llegar a la población. Rosa Duarte se integra a esa lucha y es parte del reparto teatral para llevar conciencia ciudadana, pero además Rosa toma planchas de plomo del almacén de su padre, ¿verdad?, para fabricar municiones, balas, y parte de esas municiones estuvieron ahí presentes la noche gloriosa del 27 de febrero de 1844, lo que significa que ese esfuerzo y ese respeto de Duarte permitió el progreso de esa acción y de ese movimiento, muy bien llevada, ¿verdad?, esa acción por Duarte como líder. Y para todo, él procuraba que las cosas se hicieran con un orden, con una disciplina, ¿verdad? Y eso permitió logros específicos. Anima a los valientes. Si el débil sexo batallar me impide, yo animaré a los míos. Mueran los pérfidos traidores. Ni paz, ni tregua, ni perdón, ni piedad. O triunfo o muerte. Bon mue hueli blanc. Libreto. Estos jóvenes operaban desde la clandestinidad, hacían juramento por la lucha de la independencia de la República Dominicana, bajo el lema Dios, Patria y Libertad. Se puede situar el periodo revolucionario en el que Duarte preconiza sus ideas independentistas entre 1833 y 1844. Ese es el periodo en que Duarte, después que regresa de Europa, específicamente de España, Barcelona, donde se había radicado, cuando está de vuelta a su pueblo, a su patria, inicia poco a poco con esos compañeros, algunos de los cuales ya conocía y había entablado hasta relaciones de compadrazgo con ellos, inicia ese movimiento redentor que más tarde terminaría con la proclamación de la República el 27 de febrero de 1844. Para el 1842, Duarte se convirtió en oficial de la Guardia Nacional, dirigida por el gobierno haitiano, y en 1843 participó en la revolución reformista contra la dictadura de Jean-Pierre Boyer, quien amenazaba con invadir la parte occidental de la isla con intención de unificarla. La reforma terminó por derrocar la dictadura de Boyer en el mismo año, colocando a Charles Herald como presidente de Haití. Fue justo en ese momento cuando Duarte se convirtió en el líder político principal, pero las actividades independentistas de los trinitarios fueron evidenciadas y el nuevo presidente Charles Herald empezó la ocupación militar para desarticular el movimiento separatista. A lo largo de ese proceso, Duarte enfrentó una que otra
situación especial en el que las autoridades haitianas llegaron a sospechar de sus pretensiones, pero en ningún momento mostró disposición de abdicar a sus principios, a su doctrina revolucionaria y mucho menos rendirse ante el compromiso que tanto él como sus compañeros ya habían asumido de propagar las ideas independentistas en la parte española con el fin de romper los vínculos de dependencia con Haití y crear una república independiente. Durante los preparativos de organización del movimiento que pondría fin a la ocupación haitiana, Duarte tuvo que abandonar el país de manera clandestina hacia Curazao por su conducta insurgente. Los trinitarios, encabezados por Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, redactaron el manifiesto del 16 de enero de 1844, en el cual quedaron plasmados los principales republicanos y liberales que Duarte predicó durante años. Y fue la noche del 27 de febrero de 1844 cuando los trinitarios, encabezados por Sánchez y Mella, dieron realidad al sueño de los trinitarios al proclamar la independencia dominicana, enarbolando los principios que habían aprendido de Duarte. Juguemos el todo por el todo. ¡Libertad! ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Libertad! ¡Marchemos hacia la puerta del Conde! ¡Separación! Durante la dominación haitiana, es obvio que el proyecto acariciado por los legisladores y dirigentes políticos haitianos consistía en formar un solo Estado, una sola nación, que era exclusivamente la nación haitiana, a la cual se pretendía absorber la parte española conformada por los dominicanos. El error de los haitianos de esa época fue precisamente no comprender que las comunidades que ocupaban la isla, la comunidad afro-francesa que integró la República Haitiana y la comunidad afrohispánica que integraba el pueblo dominicano, pues eran comunidades distintas, comunidades que tenían tradiciones culturales, tradiciones religiosas, tradiciones y además lingüísticas, y también un territorio distinto, que eran comunidades que podían compartir el dominio de la isla, pero no fusionarse, no ser dirigida por ninguna de las dos, ni los dominicanos dirigir a los haitianos, ni los haitianos dirigir a los dominicanos. Y eso lo comprendió Duarte muy temprano, sobre todo como consecuencia del cierre de la universidad, de que los documentos oficiales por disposición de las autoridades haitianas tenían que escribirse en francés, por el hecho de que poco a poco se estaba absorbiendo lo que era la cultura dominicana. Y tras comprender esa realidad y tras comprender que el colectivo dominicano precisaba de una directriz autóctona, es que Duarte y los trinitarios asimilan la idea de que no se podía continuar bajo el esquema de la dominación y que era necesario entonces promover un estallido que diera al traste con la dominación y permitiera a los dominicanos crear un gobierno criollo autóctono mediante el cual se gobernaran por sí mismos y crearan su propio destino como pueblo, como nación y como un Estado políticamente organizado. Y hacia esos objetivos fue que encaminaron sus proyectos, que, como he destacado y como todos sabemos, se materializaron, se cristalizaron precisamente a partir del 27 de febrero de 1844. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera,
o se hunda la isla. Juan Pablo Duarte. La relación que existía entre Duarte y sus compañeros fue una relación muy fluida. Fue una relación en la que ellos desde el principio del movimiento independentista no solamente asumieron a Duarte como líder, sino que aceptaron que este fuera el precursor y el apóstol de ese movimiento revolucionario, por la sencilla razón de que él fue el primero entre su generación en propagar y difundir ideas eminentemente independentistas y nacionalistas. Duarte entonces, entre sus compañeros, era una especie de modelo, de paradigma, firme en sus estudios, sistemático en sus estudios, un hombre que había tenido la oportunidad de conocer sociedades tan avanzadas como Francia, Estados Unidos, Inglaterra y finalmente España, en donde pudo incluso asimilar diferentes sistemas políticos y captar y abrevar de ellos lo que eran sus aspectos más positivos para ser adaptados a una sociedad tan pequeña como lo era la sociedad dominicana. De manera que con los trinitarios, Duarte fue a la vez dos cosas: amigos de juventud, y con algunos tal de infancia, amigos de juventud, y al mismo tiempo un maestro y ellos sus discípulos. Y esa lealtad y esa fidelidad al máximo exponente del movimiento independentista, cada uno de esos jóvenes trinitarios la demostraron hasta el final de sus días, porque todos, aún ya proclamada la República, reconocieron en Duarte el principal líder del movimiento independentista de 1844. Cuando volvamos en Frontal, continuamos con mucho más de este programa especial dedicado a Juan Pablo Duarte y Diez. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Juan Pablo Duarte. Aquellos que ocupan funciones en el Estado deben estar a disposición del escrutinio público y no confundir su patrimonio con el dinero del pueblo. Nuestro mártir y muchas veces olvidado Juan Pablo Duarte dio un ejemplo real de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los fondos públicos. Juan Pablo Duarte es el ejemplo a seguir de todos los ciudadanos de nuestro pueblo, por su patriotismo, por su honestidad, por su laboriosidad, por su espíritu de servicio. Fue el dominicano de gloria más pura. Para mí lo representa todo. El día 22 de marzo de 1844, Duarte, siendo un general de brigada, parte a Sabaní a juntarse con Pedro Santana para concertar un plan para atacar al general Rivier, quien estaba atrincherando en Azua. Pero Santana no estaba por ofensiva. Al general Duarte le hicieron entrega de 1,000 pesos para los gastos y el 12 de abril de 1844, Juan Pablo Duarte devolvió al Tesoro de la República Dominicana la suma de 827 pesos, de los 1,000 que le había entregado la Junta Central Gubernativa, cuando lo enviaron al sur para auxiliar al general Pedro Santana. En dicha entrega, hizo la rendición de gastos que tuvo, detallando peso a peso lo que tomó de aquellos 1,000 pesos. Aquí el detalle de la rendición de cuentas.
Recibí de la Junta 1,000 pesos. Por gastos hechos en el camino, 1 peso. Por raciones para el Estado Mayor, 39.12 pesos. Para papel blanco, 1 peso. Para 8 militares, 1 peso. Al sargento Carriles, una ración atrasada, 0.50 centavos. Para maíz, 2 pesos. Al batallón Castillo, por su buen comportamiento con los habitantes, 10 pesos. Al comandante Rafael, que estaba enfermo, para alimentos, 1.50 pesos. Para la tropa, plátanos y raciones, 2 pesos. Por el mismo concepto, 6 pesos. Por un novillo, para racionar la tropa, 20 pesos. Medio quintal de azúcar para la tropa, 4 pesos. Por 4 platos de hojalata para la tropa, 4 pesos. Al comandante Pina, 50 pesos. Por 2 cueros para las cajas de la tropa, 1 peso. En velas, 3.88 pesos. Al capitán Martín Girón, que estaba enfermo, se le dieron 16 pesos. Al señor Ramírez, miembro de la central, 10 pesos. Esto suma unos gastos de 173 pesos. Con esta acción, el patricio Juan Pablo Duarte y Díez demostró que el sentimiento que tenía por su pueblo era genuino. Bueno, sin duda que Duarte emplaza a todo hombre público a los fines de que haga un ejercicio escrupuloso al momento de ejercer una función o un cargo de esa naturaleza. La rendición de cuentas de Duarte nos convoca. El haber recibido en esa época 1,000 pesos, que era una gran suma, haber gastado en sus tropas en Sabanagüey y Baní 173 pesos, ser llamado de manera intempestiva, de repente, y él, al llegar a Santo Domingo, a hacer una rendición de cuentas, es decir, de manera pormenorizada, informar en qué gastó cada centavo de esos 173 pesos, pero además devolver al fisco los restantes 827 pesos, es un ejemplo de pulcritud, de entrega y de respeto por los recursos públicos. Efectivamente, esa rendición de cuentas está ahí como un ejemplo para toda persona que ejerza una función en la administración pública, pero además es un llamado a todo aquel que maneje recursos ajenos a los fines de efectivamente rendir cuentas. La rendición de cuentas está establecida en la Constitución de la República actual y eso constituye, sin duda, un tributo, un homenaje a Duarte que tiene que ser necesariamente cumplido. El gobierno debe mantenerse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. La juventud. Seguid, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía. Seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera que habéis emprendido y alcanzad la gloria de dar cima a la grandiosa obra de nuestra regeneración política, de nuestra independencia nacional, única garantía de las libertades patrias. Juan Pablo Duarte. Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Juan Pablo Duarte.
sin lugar a dudas, su entrega a la formación, a la preparación, a la capacitación, su desprendimiento, capaz de entregar sus recursos propios, sus bienes, a favor de una causa noble y alta. Su fidelidad. Duarte en ningún momento descuidó su identificación plena con su proyecto, el proyecto de patria. Su concepción acerca de la vida política. Para Duarte, la política no era una especulación. Decía que después de la filosofía era la ciencia más pura, ¿verdad?, y digna de ocupar las inteligencias nobles. Para Duarte la política era el bien común, la acción orientada a beneficiar a las mayorías. Duarte, por encima de todo, ponía el interés nacional, jamás el interés particular. Y esa integridad, esa honestidad expuesta en esa rendición de cuentas, nos presenta a Duarte además como un hombre absolutamente íntegro. Su proyecto de constitución, su proyecto de ley fundamental, ese proyecto de Duarte para que tuviéramos una constitución acorde con la protección a los derechos fundamentales, a las libertades públicas, a las garantías constitucionales, que en su artículo 1 establece que nadie está por encima de la ley y que gobernantes y gobernados tienen que ceñirse a ella, lo revela como un hombre apegado al Estado de Derecho, respetuoso de los derechos de cada quien y garante, ¿verdad?, de las libertades y las materializaciones de los derechos y de las garantías constitucionales. Duarte fue un hombre, como todo apóstol, como todo precursor, un hombre objetivo que vivió en su época, para su época. Sin embargo, trabajó con visión de futuro. ¿Por qué afirmo que trabajó con visión de futuro? Porque el solo hecho de concebir, cuando nadie creía en ese proyecto, un esquema de liberación nacional como el que él formuló, diseñó y defendió, revela que era un hombre con una visión de futuro. Es decir, crear una república, crear un Estado-nación al que él mismo le dio el nombre de República Dominicana, pues era algo para lo inmediato, pero sobre todo para el futuro. Porque Duarte era consciente, como lo había visto en la historia reciente de los pueblos emergentes en América Latina y también en Europa, era consciente de que construir una nación no se hace de la noche a la mañana, y que una cosa era el proyecto independentista y otra muy distinta, crear a los dominicanos, crear la conciencia entre cada ciudadano de pertenencia a un colectivo que, como hemos destacado, poseía un territorio, tenía una historia en común, compartían criterios y tradiciones religiosas y culturales similares, un idioma y sobre todo una cultura que poco a poco se fue definiendo como parte de la identidad nacional del dominicano. Si algo hay que destacar en Juan Pablo Duarte, aparte de su ejemplo, de su abnegación, de su sacrificio, de su trayectoria, de sus vicisitudes, porque Duarte fue blanco de persecución, de burlas, tanto en su época como posteriormente, y producto precisamente de ese choque entre fuerzas
políticas contrarias, como lo eran los liberales duartianos y el sector conservador que encabezaban Tomás Bobadilla, Pedro Santana y Buenaventura Báez, por otro lado, pues eso produjo que Duarte naturalmente lograra proclamar la República junto con su grupo de compañeros, pero al mismo tiempo que perdiera un choque ideológico y político con el sector conservador, y consecuencia de eso, ya creada la República, el poder político y económico quedó en manos precisamente de sus enemigos, de sus adversarios, lo cual no tardó en dar unos frutos negativos para los trinitarios, que finalmente resultaron perseguidos, apresados, juzgados, condenados al exilio perpetuo, sobre todo en el caso de Duarte, y hoy mucha gente ignora que de los 63 años de vida que tuvo Juan Pablo Duarte, casi 31 años o más los pasó en el exilio, fuera de su patria, de la patria que él contribuyó a elevar a la categoría de pueblo, nación independiente. De manera que Duarte trabajó para el futuro, y ya hoy, a 177 años de creada la República y en el 208 aniversario de su natalicio, podemos orgullosos los dominicanos decir: somos un pueblo soberano, somos una nación con identidad propia, y esa identidad, esa soberanía histórica que data de 1844, se la debemos al trabajo, al fruto del sacrificio de hombres como los trinitarios y su máximo líder, que fue el general Juan Pablo Duarte y Díez. Bueno, sin duda, Duarte advertiría que su propósito de darnos una patria libre, soberana e independiente materializó, pero que su obra está inconclusa, por cuanto él aspiró también a una patria libre, pero también feliz. Y esa felicidad él la procuraba a través de un ciudadano comprometido, cumplidor de la ley, aplicador del derecho, un ciudadano modelo, ejemplo, que tuviera por encima de todo el interés supremo de la nación, un ciudadano íntegro y comprometido, que no se constituyera desde una función en una persona aprovechada, en una persona que podía servirse de la función para enriquecerse. Duarte aspiró siempre a esa patria libre y feliz a partir de que los ciudadanos asumieran muy seriamente la responsabilidad y que propiciaran la realización de las aspiraciones de todos los hombres y mujeres que conforman la nación dominicana, porque a fin de cuentas él entendía que esa nación no era más que la suma de los dominicanos y dominicanas. Duarte se fue a Caracas subsistiendo de una fábrica de velas hasta su fallecimiento el 15 de julio de 1876 a los 63 años de edad. Sus restos fueron trasladados a suelo dominicano en 1884 por el gobierno de Ulises Seró, que lo había declarado padre de la patria junto a Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Duarte se manejó con honestidad, con pulcritud, con integridad, y lo menos que puede hacer un buen dominicano es seguir su ejemplo. Hoy,
Desde el Instituto Duartiano Dominicano hemos realizado este especial dedicado para ustedes y recordar el inmortal héroe dominicano Juan Pablo Duarte y Diez, quien debe ser emulado por cada servidor público y por cada ciudadano dominicano. Gracias por estar en Frontal. Soy Laura Guzmán. Hasta una próxima entrega.